desplazar la noción de interés hacia la noción de asociación. ¿En qué sentido? Hacia la noción de que existen determinadas prácticas, o sea, y determinadas formas en que la población se organiza, donde vas a encontrar justamente estas prácticas de oposición. O sea, hay personas con las cuales yo tengo redes de colaboración, con las cuales yo tengo relaciones no mercantiles, pero otras personas con las que no. Y en el caso de la madera uno puede ver cómo es que justamente estas relaciones de oposición, de cooperación, se movilizan para ponerle un freno a esa extracción maderera. Porque si tú extraes, quizás tu familia no te va a denunciar, pero la persona con la que está de tu vecindario quizás sí, si es que estás extrayendo demasiado. Entonces, me parece que más allá de la noción de interés, muchas veces lo que está en juego acá son justamente las relaciones de oposición. Admito que no es algo que haya desarrollado mucho en el trabajo, porque es solo una pista de análisis para más adelante. Okay. Sí, solamente recomendarte para el futuro, puedes ver, creo que, digamos, marcos teóricos de construcción del estado de abajo pueden servirte un poco más que Foucault en estos lados. Me toca a mí, en primer lugar, felicitaciones por llegar a este momento. Diría que tu tesis tiene algunas debilidades y después algunas fortalezas, entre otras el manejo teórico y la aplicación para cada momento concreto, y después, no quería usar la palabra debilidades, también tiene algunas ausencias, varias ausencias, ¿no? Que, digamos, debilitan este trabajo, ¿no? Quisiera hacer tres tipos de comentarios, preguntas, ¿no? La primera es para la presentación final, que no sé, viaja de por medio, no sé cuándo será, pero se habría solicitado que los mapas estén adentro, por ejemplo, ¿no? Que la copia que tenemos es de colores para poder mirar qué es lo que por el mapa de acá no se puede leer prácticamente nada. Entonces, y además muchas de las cosas que tú planteas estarían mejor en términos de croquis que en términos de denunciado. Entonces, por ejemplo, el planteamiento que presentaste en la presentación no está aquí, ¿no? Y ayudaría a entender entonces, hay una serie de elementos que ayudarían a que tu trabajo sea mejor leído. Bueno, dicho eso, tengo como dos entradas. Una voy a hacer más, pensé comenzar con lo teórico y luego con lo práctico. Vamos a hacer al revés. Vamos a algunas serie de observaciones a la data, digamos, ¿no? Y a los contenidos, y algunas cosas han estado presentes en las preguntas que te han planteado. Una tiene que ver con esta relación entre subsistencia, ¿no? Y autoabastecimiento, integración, etc. ¿Cuál es la economía de las familias indígenas, ¿no? ¿De qué estamos hablando para nuestra economía doméstica? Ninguno más te lo pregunté, pero ¿y qué es? O sea, esta economía, ¿qué es ahora en ese espacio que está relativamente cerca de Iquitos, ¿no? No hay ninguna mención. De pronto, yo tenía que pagar a mi hijo a la universidad. Entonces, eso no es cualquier familia indígena, a menos que sea muy común, y si es muy común, de repente lo saben los expertos, pero los no expertos no lo sabemos. Entonces, esa economía indígena no está problematizada, no sé qué cosa es, y es una pieza fundamental, porque saber qué es economía indígena te va a decir además qué tipo de familia es, qué tipo de asociación, qué tipo de nativo, etc., ¿no? Lo segundo es, tenemos como 4 grupos étnicos, 13 o 14 comunidades, no sabemos bien cuántos son, dónde están, cuál es la relación de poderes entre ellos, por qué diablos ahora, quién manda ahí, los yaguas, los huitotos, no sé qué, o sea, hay una serie de cosas, de qué cosa es la FECONA, que es un mecanismo de control que no está suficientemente trabajado y no te permite saber qué tipo de control efectivo pueden realmente ejercer, ¿no? Una tercera, dijiste 4 tipos de aproximaciones, uno que son especiales que se dedican a eso, otros que lo hacen eventualmente y otras 2 formas que están implicadas o no implicadas en la cosa. Bueno, nunca sabemos, ¿no?, a quién estamos controlando, ¿no? Porque el control no tiene que ver con los nuestros, tiene que ver con los otros, ¿no? Entonces, la gente, hay madereros que no son nativos, que sacan madera, ¿son controlados o no controlados? Primera pregunta segunda, más importante todavía, madereros nativos, dijiste que hay unos cuantos que se dedican a eso, que sacan mucho más y que ya no es economía doméstica, ¿ya? Eso sí es extracción forestal. ¿Esos son controlados o no son controlados? ¿Cobran igual o no cobran igual? ¿Pagan o no pagan? Luego están los intermedios, ¿no?, que a veces lo hacen. Estos tipos de economía diferentes, ¿no?, suponen tipos de control y retos de control diferentes, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, la pregunta sería, entonces, ¿algo sobre eso hay? ¿Hay diferencias entre estos que son exportadores de madera nativos? Me quedo con los nativos. ¿Hasta qué punto puedes controlar a un nativo que de pronto decide, yo voy a ser maderero, ¿no?, dentro de las comunidades de la FECONA, en territorio del Estado, controlado por la región? Ninguna importancia, no más allá de eso. Pero es un tema que es importante, ¿no? Yo te preguntaría sobre las economías domésticas, sobre la composición de poder de la FECONA y sobre estos, digamos, estos madereros nativos. Una segunda cosa, y es un comentario, no tiene que ser una pregunta necesariamente, ¿no?, y es, digamos, para tu desarrollo posteriores, para tu trabajo, para la tesis o para lo que hagas después. Este concepto de ecologismo alternativo me parece muy bien. O sea, Dios le dio a los hombres la posibilidad de nombrar las cosas, ¿ya? Pero
Yo al final no sé por qué esto es un ecologismo alternativo para nada. No sé si es ecologismo, no sé si es alternativo a nada, no sé cuál es el grado real de control. O sea, la palabra mágica aquí es control. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo, un grado de control, pero ¿por qué controlas? ¿Quién controla? Entonces, si revisas tu esquema, puedes revisar el esquema anterior. Al cuadrito ese donde tienes 3 dimensiones diferentes, etcétera, etcétera. Y me parece un buen punto de partida. Pero esto es, vamos a decir así, hay que distinguir entre control y la pretensión de control. Hay que distinguir entre el hecho social y el proceso de construcción del hecho social. Y eso es todo Foucault. Entonces, el problema entre las clases de Foucault y los libros de Foucault es que los libros de Foucault están mucho más pensados. Y las clases de Foucault son ideas que todavía están por construcción. Entonces, mucha gente retoma los textos, los cursos de Foucault, que son muy interesantes, pero no son tan buenos como los otros en el fondo, ¿no? Son buenas intuiciones, pero tienen puntos flacos. ¿Ya? Entonces, uno se entusiasma con Foucault, pues bien bacán. Pero tú miras cómo en el otro espacio, todo el proceso de control es justamente eso, un proceso, ¿no? O sea, tú metes la medicina, la cárcel, y tú terminas domesticando a la población, ¿ya? Pero esta es una población indomesticada. ¿Ya? Entonces, no pueden hacer control inmediatamente. Entonces, y en estos espacios, por ejemplo, todos tus controles escritos tienen una función completamente diferente, porque el papel escrito en una sociedad ágrafa no significa lo mismo para nada que el documento escrito en una sociedad que es completamente, vamos a decir así, una sociedad de contratos. ¿Ya? Entonces, está construyendo otra cosa, o sea, eso está construyendo la FECONA, no está controlando el control de, probablemente, ¿ya? El control real de la extracción de madera. Entonces, yo creo que para desarrollos posteriores, y a mí me parece una pista muy interesante de análisis, empezar a mirar qué proceso está en construcción, qué es lo que realmente se está logrando y cuáles son los límites, ¿ya? Porque en el fondo, para mí no hay ecologismo alternativo, sino formas de uso y pretensiones de control en proceso de construcción y en pugna, que es lo normal además. El tema es al final quién gana, ¿no? Entonces, todavía o sea, hay bastante proceso por mirar. Y lo dejaría ahí. Listo. Comienzo por el tema de la economía doméstica. En realidad, debo asumir como una falencia de mi trabajo, justamente lo que estaba seguro que se iba a traer a colación. Me gustaría, claro, decir dos cosas, una entrada quizás más práctica y otra más teórica. Primero, una entrada práctica, ¿no? Esta es una zona que, a diferencia de zonas como la Selva Central, no han tenido una articulación mercantil tan intensa y una presión sobre los recursos y la tierra tan fuerte como en otros casos como territorios oceánicos. Estas son zonas donde de una u otra manera la articulación con el mercado ha territorializado mucho más la economía en términos de que se ha mantenido un dominio basado en diversificación, en horticultura y policultivo, en un manejo integrado de una cuenca y digamos donde la articulación con el mercado se ha dado de una forma que no ha mermado de una u otra manera este manejo diversificado, sino que yo me atrevería a decir que lo ha intensificado. O sea, de ahí es muy interesante ver el concepto de territorialidad y explorarlo políticamente. Desde un punto de vista teórico, sí, o sea, yo en realidad no problematizo aparece la economía doméstica, esa es una falencia, pero claro, ¿por qué? Porque cuando entramos a ver el tema del caucho, lo doméstico no existe, quizás en el mismo sentido en que nosotros lo entendemos, porque de lo que estamos hablando son de clanes familiares, incluso entre los Huitoto y los Boras subsiste esta idea de clan, ¿no? Pero no existe la idea pues, de una familia que tenga una economía cerrada o una economía pues, o un espacio donde tú puedas identificar una idea de lo doméstico propiamente dicho. Sin embargo, claro, con esta articulación con el mercado esto comienza a aparecer y me parece que es bien interesante porque de alguna manera el mercado constituye la economía doméstica hasta cierto punto. Constituye un espacio que podemos denominar economía doméstica. No quiero ahondar más porque en realidad sería especulativo, pero me parece que por ahí hay unas pistas interesantes para el futuro. Sobre el tema de poder en la FECONA. Sí, o sea, ese es un desarrollo muy interesante que habría que hacer, que una vez más quiero retomar porque es una pista que me pareció muy interesante de ver el tema de la noción de asociación y las relaciones de parentesco, ¿no? Como en un epicentro de prácticas regulatorias. Quiero recalcar, ¿no? Yo no pude ver el tema de las oposiciones o de los conflictos porque no me dio el tiempo y porque bueno, no lo tomé como un ámbito de análisis privilegiado, el tema de las relaciones de parentesco y cómo las vecindades y las relaciones familiares entraban en pugna en un espacio institucionalizado que era la FECONA. Sin embargo, estoy seguro que por ahí hay un montón de pistas que hacer. Otra cosa, ¿no? Tampoco no hay que ver este tema de la institucionalidad de la FECONA, que es una federación local con poquísimos recursos y casi cero institucionalidad, más allá, como así, hay institucionalidad, pero digamos no hay
recursos que la hagan circular, que la fortalezcan. Hay que ver también pues cómo la FECONA como espacio y la gente que está en la FECONA obligatoriamente va a tener que negociar con cada grupo o cada una de estas redes que entablan relaciones de oposición, ¿no? Me parecería interesante ver ahí también el tema pues, de esta idea de la teoría del bien limitado, ¿no? O sea, este autocontrol que puede ejercer la gente cuando ve pues, de que alguien está extrayendo más de lo que debe. Y ahí entra, es muy interesante el tema de los extractores madereros mestizos y los indígenas que extraen lo que les da la gana. Yo personalmente no he podido, conocí a un habilitador que por demás fue una de las personas que me forzaron a salir al campo más temprano. No pude conversar mucho con él, pero no conocí gente que estuviera, que fuera uno de este grupo, y lo pongo en mi trabajo, ¿no? No conocí gente que fuera de estos tipos que no pues ya descuidaron su chakra, su casa se está cayendo a pedazos y no hace nada. Pero sí había unas narrativas locales sobre esta gente pues, que es desamada, que no tiene, que pues ha caído pues, en la perdición, ¿no? Y lo que me parecería interesante ahí sería ver justamente, claro, la relación entre esta gente que, digamos, son los que exceden al control, los que buscan salir del control de la FECONA y probablemente no la respetan ni la legitiman a sus ojos, esa relación con esta idea de los grupos locales que buscan regular, ¿no? Esa es una cosa que sí sería muy interesante ver. Y eso me lleva también a la pregunta pues, que tú decías del ecologismo alternativo. Porque claro, eso es una cosa que yo en realidad pues, me he manejado teóricamente, casi lo he tratado de construir, adecuar un poco el marco teórico de Martínez Alier, porque él no explora las ideas de organización ni la idea de institucionalidades locales, ¿no? Ni opone la idea de ecologismo con ambientalismo. Pero lo que me parecería interesante de esta categoría es ver cómo es que la ecología o el ecologismo, en tanto digamos, la emergencia de una problemática, o sea, de una problematización de las relaciones con la naturaleza, la idea de que se hay que regular, que probablemente nunca existió seguramente, o existió una forma pues, ritual entre los grupos indígenas del siglo XIX, ¿no? Porque no se problematizaba esta idea de la escasez o de la idea de la presión con tanta fuerza. ¿Cómo es que esa idea puede surgir a través de la confluencia de determinados discursos como la territorialidad indígena, como también la influencia de determinadas ONGs ambientalistas, la emergencia de un movimiento indígena que comienza a buscar expandirse en contextos locales, que problematizan esa relación? Y en tanto la problematizan, para mí pueden ser consideradas ecológicas, porque problematizan, ¿no? Que sin embargo, y ahí se gustaría hacer una pequeña acotación, el ambientalismo, o sea, problematizan la forma de una forma distinta a la del ambientalismo, que más bien, claro, crea un espacio de intervención donde separa sociedad y cultura y se genera una serie de saberes expertos. ¿Cómo es que se puede pensar esa problematización desde los modos de producción locales, desde las economías locales y desde las categorías locales? Que quizás es un tema, digamos, que ya lo dejo para más adelante. ¿Qué proceso se está logrando? O sea, me parece claro, como tú bien lo dices, es un proceso en curso. Además, porque hasta donde yo sé, esta digamos, problematización mucho más fuerte del auge maderero es muy reciente. O sea, a pesar de que ya habían estos mecanismos, ¿no? Formalmente, el auge de la madera es un tema que arranca con fuerza a partir del año 97 y a partir del 2000 es que esta cuenca comienza a ser invadida por patrones madereros de teperos. Entonces, ahí hay todo un tema, claro, habría que dar. Y también habría que considerar, ahora que recién se acaba de aprobar el área de conservación regional, el papel que van a tener estas tecnologías de gobierno o estas formas nuevas que de alguna u otra manera van a entrar, aunque sea por una persona que va a estar en un puesto de vigilancia para impedir que entren, el papel que va a tener eso en la constitución de subjetividades de tipo ambiental en la población. O sea, gente que realmente quizás se traga el rollo, por decirlo de una manera, de decir, bueno, claro, hay que cuidar el bosque, porque pucha, la naturaleza, el cambio climático, ¿no? ¿Cómo es que se va a articular eso? Es una pregunta que queda para el análisis posterior. Muchas gracias. Entonces, pedimos al público y a los que se retire un momento mientras el jurado